Listo, creo que ya se puede observar la presentación, ¿me confirman? Sí, falta que la pongas completa. Doctor. Completa. Ujú. Listo. Bien. Sí, ya la vemos bien. Bueno, buenos días, doctora Beatriz Nates, directora del doctorado. Buenos días a Pedro, a Carlos Vladimir, a Leonardo, a todas las personas que se encuentran hoy acompañándonos en esta sesión de actualidad territorial. Voy en este breve tiempo a intentar ofrecer una síntesis de lo que he denominado el sistema territorial colombiano frente al mito de Procuste o Procustos. Y voy para ello, apoyarme en algunas imágenes. Agradezco la invitación a este espacio y espero que la presentación pueda motivar alguna conversación más adelante. Los tres órdenes territoriales es el título de la intervención en términos generales y el subtítulo es el sistema territorial colombiano frente al mito de Procustes. Procustes es este señor que tiene la espada aquí blandida hacia lo alto. Es, según la mitología griega, un posadero que a los caminantes que pasaban por su vereda les ofrecía hospedaje. Y Procustes tenía una cama ajustada, por supuesto, a su tamaño y forma. Procustes era deforme y ofrecía esa cama a las personas que pasaban por su casa para que pernoctaran. Si estas personas eran muy grandes y que, como en el caso del huésped que está aquí, y no se ajustaban a la cama, Procustes le mutilaba sus extremidades. Pero si por el contrario era una persona más pequeña, lo descoyuntaba hasta hacer que se ajustara a la cama. Yo tengo la idea de que el sistema territorial colombiano obedece un poco al mito de Procustes y espero al final poder concluir y demostrar esa afirmación, o por lo menos dar las luces de por qué es que yo lo afirmo. Pero primero vayamos a esto. El territorio se produce a partir de relaciones en una integración de espacio, sociedad y tiempo. Una integración que, como hemos aprendido en el doctorado, es una integración geosociohistórica, pero más allá que una integración transdisciplinar, como quiera que yo pienso que la geografía está muy lejos del espacio, la sociología muy lejos de la sociedad, y la historia ni se diga lo lejos que está del tiempo. Esta integración no es de disciplinas, esta integración es de procesos de producción de sociedad, de procesos de producción de espacio y de procesos de producción de tiempo. En ese orden de ideas, si el territorio se produce a partir de relaciones y lo que se produce son sociedad, espacio y tiempo, las del territorio son relaciones de producción. Y para que eso sea posible, en el proceso de mi tesis, para que sea o para que llegue a interpretarse de esa manera como una integración de tres procesos de producción, evidentemente hube de identificar en el proyecto de tesis doctoral que cada una de esos procesos de producción, por supuesto, obedece a unas estructuras. Evidentemente son estructuras sociales, estructuras espaciales y estructuras temporales. Y que cada una de esas estructuras se sirve de unos mecanismos del lenguaje en el caso de las estructuras sociales, principalmente de la técnica o las tecnologías en el caso de las estructuras espaciales, las técnicas de materialización del espacio,
Y un elemento fundamental de las estructuras temporales es el concepto de movilidad. Entonces es la integración de las estructuras sociales con las estructuras espaciales, las estructuras temporales, la integración de el lenguaje, la movilidad y las tecnologías, lo que dan lugar a territorialidades como estructuras de valores, a las territorializaciones como las acciones dentro de esos procesos y ellas en conjunto a lo que denomino territorio, o mejor, a la denominación que yo busqué ofrecerme a mí mismo para poder avanzar en mi proyecto de investigación de tesis doctoral. Y evidentemente, en los procesos de producción de cada una de estas estructuras y sus medios de producción, lenguaje, movilidad, tecnologías, juega un papel fundamental y determinante el poder en la manera como estas estructuras finalmente toman forma. Y toman forma en el caso del sistema territorial colombiano. Evidentemente, el territorio no se produce si falta alguno de estos procesos. Si tenemos un par de procesos, pero falta alguno, es imposible que exista el territorio tal como la definición que yo ofrecí en la investigación doctoral. Entonces, vamos a lo concreto de lo que entiendo son los tres órdenes territoriales. Si tenemos que el territorio es un proceso de producción o un macroproceso de producción que se integra por tres procesos de producción de sociedad, de espacio y de tiempo, la manera como se configura el territorio en el caso colombiano, a mi juicio, y es la tesis que yo ofrezco, no es únicamente a partir de una sola percepción que se pueda tener de lo que allí sucede, sino que las relaciones se configuran de tal manera, las relaciones de producción del territorio, se configuran de tal manera que es posible identificar cuanto menos tres órdenes territoriales. Y los he denominado, por supuesto, primer orden territorial, segundo orden territorial y tercer orden territorial. Lo que sigue después, en relación con las transposiciones, que son unos elementos que he identificado a partir de la tesis de Rossi Braidotti, como politopías, policultivos y policromías, aunque hicieron parte de la investigación y fueron publicados en un artículo, tanto como los tres órdenes territoriales, pues en esta conversación no voy a poder desarrollarlos. Entonces voy a desarrollar la tesis de los tres órdenes territoriales. Para mí, el primer orden territorial es el orden básico. Es decir, aquel mismo que se define por la integración de los tres procesos de producción, de sociedad, espacio y tiempo. Dicho de manera rápida, el territorio es la sociedad produciéndose a sí misma, la sociedad produciendo espacio y la sociedad produciendo tiempo. O dicho de manera muchísimo más sencilla, lo que la gente hace en su espacio y con su tiempo. Eso es territorio. Y ese, para mí, es el orden básico. Y ese orden básico, por supuesto, que conlleva en sí mismo, en el relacionamiento que lo produce, algunas estructuras de gobierno, de relación de poder simple, es previo, es preliminar, es anterior a la presencia de formas de gobierno, de relacionamiento del poder en otros órdenes
o en otras formas mejor, tales como el Estado-Nación moderno, que es el que nos debe ocupar en este momento histórico en que hacemos este análisis. A ese constructo social, político y jurídico que llamamos Estado, corresponden el segundo orden territorial y el tercer orden territorial de la siguiente manera. El primer orden territorial es la gente produciendo orden básico. El segundo orden territorial, y estamos hablando del sistema territorial colombiano, y evidentemente nos posicionamos en nuestro estado para poder hacer el análisis, ofrecer esta perspectiva, es una abstracción que se hace desde el Estado de ese primer orden territorial. Una abstracción que, como en el mito de Procustes, reduce, mutila, ajusta, descoyunta, cuando es necesario, el primer orden territorial y lo ofrece desde el Estado como una tecnología administrativa que tenemos identificada de manera confusa, híbrida, desde el artículo primero de nuestra Constitución Política del 91 vigente, y que se desarrolla según un modelo de organización territorial de nuestro Estado en el título 11 de la Constitución y evidentemente en otras normas que la han reglamentado. El segundo orden territorial es el modelo de organización territorial del Estado colombiano, con sus entidades territoriales y con las competencias de esas entidades territoriales. Yo identifico dentro del mismo Estado y como un complemento, más no necesariamente como un desarrollo del segundo orden, pero sí como un complemento, y ahí tendríamos que entrar en detalles de por qué el modelo de organización territorial del Estado no se desenvolvió tal como el constituyente quería en la Asamblea del 91, pero sí como política pública de desarrollo territorial, por lo cual aparece el tercer orden territorial. Si el segundo orden territorial es el modelo de organización territorial del Estado, el tercer orden territorial es una política pública de desarrollo territorial que no desarrolla, como el constituyente del 91 lo pidió, un modelo que caminara hacia la regionalización con un criterio de ordenamiento territorial evolutivo, sino que obedece a la promulgación de una norma ordinaria que creó los mal llamados planes de ordenamiento territorial, reglamentando por allá un artículo de la Ley 152 de 1994, orgánica del Plan de Desarrollo. Y en virtud de ese tercer orden territorial existe una ley ordinaria, la Ley 388 de 1997, que manda a hacer los mal llamados planes de ordenamiento territorial. Y allí, en la confusión que se generó desde el artículo primero, lo que no desarrolla ni el constituyente de la Asamblea de 1991, pero lo que tampoco desarrolla, porque no interesa en las relaciones de poder, el poder constituido del Congreso de la República. Como ese segundo orden territorial no se desarrolla, emana el tercero, que es una política pública que distrae a las entidades territoriales locales y posteriormente a las departamentales en la formulación de los mal llamados planes de ordenamiento territorial. Allí es donde está Procusto, en el sistema territorial colombiano. ¿Cómo se visualiza esto? El segundo orden territorial, ya lo afirmé hace un momento, tiene una confusión o una contradicción desde el artículo primero de la Constitución. Si nosotros recordamos ese artículo, dice
Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales y luego otras cuestiones que no son específicamente definitorias del modelo. O sea que están en ese artículo encontrados en tensión política dentro de la Asamblea Constituyente también, dos visiones de cómo debiera ser el modelo de organización territorial del Estado colombiano, es decir, ese segundo orden territorial, y allí me voy a detener un poco, porque no voy a ser extensivo ni en hablar del primer orden territorial, el orden básico, ni del tercero, que es el tema de los PO3. Me voy a detener en el segundo orden territorial. Dos modelos, uno que es centralista y uno que es regionalista. Y evidentemente estos dos modelos no son compatibles. Tuvo que ser redactado ese artículo de esa manera porque la Asamblea Nacional Constituyente no llegó a los acuerdos necesarios. Quedó esbozado, como ya lo dije en el título 11, la necesidad de evolucionar hacia la regionalización, cosa que no ha sido posible, porque todos entendemos lo que implica un cambio de modelo del centralismo al regionalismo. El modelo centralista y el modelo regionalista tienen cada uno un relato, un dispositivo y una estrategia que voy a mostrar aquí. El modelo centralista deviene del relato de la regeneración de finales del siglo XIX. Ustedes recordarán al señor Rafael Núñez, protoliberal, que derivó después en un conservadurismo a ultranza, asociado con unas fuerzas que argumentaban, y efectivamente esto lo ganaron con una guerra o con sucesivas guerras, que el país debería ser administrado desde el centro y que por lo tanto, para hacer posible esa gobernabilidad del país desde el centro, era necesario instituir una tesis o un relato que es el de la regeneración del país. Ese es el relato que predomina desde el siglo XIX hasta el año 2025, habiendo pasado incluso 34 años atrás casi, por una constitución que intentó hacer una ruptura con ese relato, pero que no lo logró. Ese es el discurso o el gran relato del modelo de organización centralista, es decir, la república unitaria del artículo primero de la Constitución. El dispositivo de ese relato, dentro de la estructura que da lugar el segundo orden territorial, es el departamento. Tampoco voy a ser muy profuso en esto, pero sabemos la manera como los departamentos se fueron instituyendo históricamente de tal manera que eliminaron la posibilidad de comprender este país desde la diversidad regional, utilizando como unidad básica de organización la provincia, que la llegó a tener Colombia en el siglo XIX. Recordemos las provincias, 100, digamos, aproximadamente, se me fue el número exacto, 92, 94 quizás, y lo que se llamaron los estados soberanos. Allí había un germen de otro modelo que fue derrotado en el año 86. La provincia desaparece definitivamente de nuestro ordenamiento constitucional entre el 30 y el 45 con las últimas reformas, es decir, llevamos casi 100 años sin que exista la región en Colombia. Lo que existe hoy como región es un eufemismo que se resiste a desaparecer por la utilidad política que eso tiene dentro del discurso, pero la región en Colombia no existe, no todavía como entidad territorial. Entonces el departamento es el dispositivo, y estoy hablando en términos Foucaultianos, del dispositivo que sirve a un relato para poder ejecutar sus tecnologías, concebir sus tecnologías administrativas.
Y la estrategia del discurso y el dispositivo es la descentralización, que como acaba de concluir hace poco, la misión de descentralización de este país pues ha fracasado porque el país se ha recentralizado más de lo que se ha descentralizado. Aunque equivocadamente quienes terminaron la misión de descentralización afirman, y eso a mí me parece un error metodológico y político, que es necesario que el país avance en una segunda ola de descentralización, y yo cuestiono eso abiertamente. El otro modelo implícito dentro de esta tensión epistemológica, tecnológica y política que se genera desde el artículo primero de la Constitución Política es el modelo regionalista o de regionalización. Su relato en construcción histórica o en recuperación de los elementos históricos de mitad del siglo XIX, que hoy vuelven y toman fuerza. Hay un acto legislativo del año pasado, el 03 del 2024, sobre el cual estamos trabajando, y lo digo ahora como parte del gobierno, es el de la autonomía territorial. Ese acto legislativo dice que fortalece la autonomía de las entidades territoriales. Y el dispositivo de ese relato es la región, a la que se busca dar forma a través, y esta estrategia de la asociatividad territorial, que es la que corresponde a este modelo para seguir la secuencia que vengo dando, está definida en la Ley 1454, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del 2011, que el poder constituido del Congreso de la República evadió durante 20 años, entre 1991 y 2011, hasta que por fin la promulgó. Parece ser que las relaciones de poder están dando para que avancemos un poco en el sentido evolutivo del ordenamiento territorial que yo percibo en el título 11 de la Constitución Política. Entonces, a cada uno de estos modelos del segundo orden territorial, modelos en tensión, corresponde un relato, un dispositivo y una estrategia. Lo mismo aquí, un relato, un dispositivo y una estrategia. Pero creo que en el tema de Procusto, y con esto ya creo que tengo que terminar, sucede que se forzan las cosas a que quepan donde no caben y termina hablando mucha gente de descentralización y autonomía territorial como si fueran la misma cosa o como si condujesen al mismo lugar. Yo he hecho este gráfico para explicar el sistema territorial colombiano. Ahí están 1.141.000 kilómetros cuadrados de superficie emergida más superficie marítima, que es el territorio físico de Colombia, lo que se mapifica. Y yo creo que lo que está en el centro, el círculo central más pequeño, representa la descentralización. Es decir, el país no cabe en el círculo de la descentralización administrativa. No ha cabido ni desde el siglo XIX, Constitución de 1886, cuando teóricos como Jaime Vidal Perdomo sostienen que la descentralización existe desde este momento, pero tampoco ha cabido desde la década de los 80, cuando aparece la descentralización de última generación, digámoslo así, con todas estas agencias multilaterales del desarrollo en América Latina, especialmente la CEPAL. El país que cabe en la descentralización es ese pedazo de país que ven ahí, el país andino y un poco más allá, pero el resto de Colombia no cabe en la estrategia de descentralización. Y el círculo externo, creo yo, que es el círculo de la autonomía territorial y que el país cabría mejor, sería interpretado de mejor manera dentro de este modelo. Y yo afirmo, y con esto termino, que las fronteras epistemológicas y tecnológicas del centralismo y el regionalismo o la regionalización hacen incompatibles los modelos de organización territorial del Estado descritos en la hibridación del artículo primero de la Constitución Política. Y no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Y nos tienen en este país haciéndonos creer
que la región cabe dentro del discurso de la descentralización y la región es un eufemismo. Sostengo, por lo tanto, y reafirmo que el sistema territorial colombiano está forzado a caber en el lecho de Procusto de esta confusión histórica, epistemológica, tecnológica de la disputa entre el centralismo y el regionalismo. Muchísimas gracias.